Bienvenido a Libros Peruanos, estimado Eduardo González Viaña, por su libro y novela Kashkanirakmi, Arguedas. Un desafío realmente abordar noveladamente una vida tan controvertible como la de José María Arguedas. Y usted lo ha organizado a través de sus principales obras. Vamos por la historia. ¿Cómo surge este proyecto? Creo que los últimos 3 libros que he publicado surgen de una agonía, de un temor de estar viendo al Perú muerto, cayéndose a pedazos. El año de la pandemia, en que comenzó la pandemia, que fue 2019. 19, yo fui de los primeros en caer y estuve 18 días en un hospital. Y desde la ventana veía cómo toda la gente se caía muerta, cadáveres. Y los policías valientemente rescataban gente, pero también murieron muchos de ellos. Entonces pensé en el Perú. Pensé en que esta patria se acababa y decía, ¿debemos rescatarla o no? Y mientras estaba en el hospital, sin medios para escribir, pensé en Castilla, en Ramón Castilla. Ramón Castilla caminó desde Río de Janeiro hasta Lima durante un año para reincorporarse a su ejército, que era el ejército del rey. Y sin embargo, al llegar al Perú, cambió de bandera. Y por eso es un héroe también de Ayacucho. Y es un héroe emancipador, aparte de ser el presidente que fue, el mejor. Entonces me pregunté, ¿qué lo hizo cambiar de bandera? ¿Qué es Castilla? ¿Qué es el Perú? Al año siguiente publiqué y escribí otro libro, otra novela histórica también, Cutimo y Garcilaso, que narra el camino de Garcilaso desde Cusco hasta España. ¿Cuál era qué era lo que seguía? Cada año escribía algo. Y lo que seguía era Arguedas. Era el descubrimiento del mundo andino en nuestro tiempo. Y descubrir que eso que tenemos enterrado, olvidado, sepultado, despreciado, es lo único que nos va a salvar, nos puede salvar. Entonces escribí sobre Arguedas. En Arguedas no hago una historia de su vida concretamente. Sí, me refiero a algunas de sus obras y su correlato con la realidad. Pero fundamentalmente es la historia de un niño de 10 años, José María, que escapa de la madrastra con un burrito y se mantiene 2 años en el camino. Y es un niño quechohablante. Es un niño que en el camino, pues, no de forma mágica, sino de forma real, conversa con las lagunas, con los zorros, porque en el mundo andino todo tiene vida, las piedras, las montañas. Entonces, de ese Arguedas he tratado, y el título del libro, Kashkanirakmi. Arguedas, Kashkanirakmi es una frase en quechua, no una palabra, una frase, que significa que a pesar de todo, existimos. Qué bonito relato que tiene un profundo carácter existencial. Y eso es lo que se nota en su última producción, un poderoso giro peruanista, que nos hace pensar que usted, como un escritor de nota, está enfrentada a la interpretación, por ejemplo, de un Vargas Llosa que en su libro conocido sobre Arguedas rechaza y denigra el mundo mítico del Perú profundo. En cambio, en usted hay una revalorización del mismo. ¿Cómo lo aprecia? No quisiera establecer comparaciones con ningún otro escritor, pero de hecho sí, no tan solo en la última producción, sino en todas. Ha habido un intento de acercarme al mundo real, al mundo andino, al Perú, de verdad. Y eso se puede ver. Yo tengo publicados, creo que unos 70 libros.
Pero entre los libros anteriores se puede ver incluso Habla San Pedro, llama a los brujos. Es una entrevista con un chamán del norte del Perú, quien es heredero de una sapiencia milenaria, ¿no? Y que cura no tan solo a las personas, sino las cosas, las casas. Era el Tuno, un hombre del norte de Trujillo. A través de él no hago un juego de feria, no me interesa hacer historias de alguien que saque conejos del sombrero. Lo que intento es saber cuál es la relación entre estas personas que curan con el San Pedro y los antiguos Oquetlupus o los antiguos curanderos, el mundo mochica en ese caso, mochica chimú. Luego he publicado Sarita Colonia viene volando. Sarita Colonia también es una exploración en las creencias populares. Sarita Colonia es un invento de las clases más pobres, de las clases más desventuradas. Sarita Colonia es un invento de la gente sin trabajo, que es la mayoría. Es un invento de los taxistas, de las prostitutas, de los vendedores ambulantes. Es una santa que ha sido inventada por ese Perú. Entonces, yo estoy buscando en ello las raíces, la manera de ser. Después he publicado una serie de libros sobre la inmigración latinoamericana en los Estados Unidos. Y en todos ellos me interesa saber cómo esta población del sur avanza hacia el norte, ¿no? Y qué maneras tiene de sobrevivir, que su condición humana y nacional quede intacta. Lo he notado, he advertido, porque he vivido más o menos cerca de 30 años en los Estados Unidos como profesor universitario. Entonces me encontré con paisanos no eran tan solo los peruanos, también eran los mexicanos o los chilenos, para mí hay un solo país latinoamericano, que entraban y que se quedaban, por supuesto, que iban devorando la ola del sur iba devorando la parte del norte que le correspondía. Yo diría que los inmigrantes latinoamericanos repiten el mito o la historia del pueblo, la historia bíblica del pueblo judío que viajó 40 años en pos de una tierra elegida o una tierra prometida. El asunto, lo que nos diferencia es que los latinoamericanos viajan, o los judíos del Éxodo viajaron amparados por la existencia de un Dios, por la creencia en un profeta que llevaba un libro santo. Los latinoamericanos del Éxodo caminan, en cambio, empujados por una maldición. La maldición de dejar países donde parece haberse acabado los puestos de trabajo y también el amor. En esas condiciones bestiales, países como los nuestros, países que hay tal desesperación que en un país de Centroamérica el presidente ordena que los miles de maras salvatruchas sean convertidos en esclavos. En esas condiciones, el pueblo latinoamericano emprende la marcha y triunfa generalmente. Muy interesante. Vayamos al contenido del libro. Está estructurado en 5 partes. La primera, titulada Cantar de zorros y demonios. ¿Por qué empezar con este enfoque? Gracias. Excelente pregunta. Porque el libro no lo cuento yo. Generalmente una novela es narrada por el narrador, el escritor, el novelista. En este caso, el libro está contado por los propios personajes de Arguedas.
Entonces, hay dos zorros, los personajes de su última novela, el zorro de arriba y el zorro de abajo, que interrumpen constantemente al narrador y dicen, este narrador no es confiable. González Viaña no conoce realmente el mundo andino, no habla el quechua, ¿no? Está tratando de aprenderlo, pero no. Entonces nosotros somos los que tenemos la verdad y son los zorros, los que desmienten y hablan, ¿no? Y hablan también, no tan solo los zorros, hablan las piedras, las montañas, los ríos. Es decir, el mundo andino existe, aunque en nuestro tiempo sea objeto de maldiciones, de miedos, de racismos exclusivistas. Todo racismo es exclusivista y bestial. Entonces, desde Lima constantemente se ha querido aislar al mundo andino y como somos un país colonial o colonizado y todos somos mestizos en todo, tratamos de blanquearnos un poco choleando al resto, ¿no? O andinizándolo. Por esta razón, Arquedas es importante porque es la resurrección del mundo. Creo que me vas a hacer otras preguntas sobre la estructura del libro. Sí, sí, efectivamente. Hay un salto que no va hacia adelante, sino va hacia atrás. Después de este enfoque viene la segunda parte, Los ríos profundos de José María. Es una obra también de gran significación. ¿Por qué continuar con esta segunda obra? Bueno, gracias, qué buena observación. En verdad, sí, todos los saltos que se dan hacia arriba, hacia adelante, corresponden a secuencias lógicas, a tratar de convertir la historia en la historia de un narrador oral. Los narradores orales no cuentan como contaría un historiador en secuencias lógicas o programadas, ¿no? Cuentan de uno y otro lado. Eso es lo que ocurre. Las historias que se cuentan en la vida de José María Arguedas son contadas a través de sus libros. Los ríos profundos, hay un camino a través de los Andes. Entonces se sigue eso. En el sexto, por ejemplo, hay el recuerdo de cuando José María estuvo preso. Era un estudiante universitario de San Marcos y el gobierno de entonces, cercano, todo el Perú oficial de los años 30 fue cercano al fascismo, tanto a Hitler como a Mussolini y a Franco. Entonces el Perú oficial había invitado a un ministro de Mussolini y le iban a dar una condecoración en San Marcos. Entonces los estudiantes de San Marcos se arremolinaron y tiraron al ministro al agua, a la pila. Entonces Mussolini ordenó al gobierno peruano, servil como siempre, que fusilara a los chicos que habían hecho esto. No ocurrió eso, pero los metieron en una cárcel, en el sexto, que era un infierno, pues, donde Arguedas sobrevivió un año para luego salir enterado de cómo era el Perú a través de esos personajes. Entonces, ¿para qué cuento yo el sexto? Para hablar del Perú más horrible, que es ese, el de los asesinos, de los vagos, de los homosexuales, y el de los presos políticos, como es el caso de Arguedas en ese caso. Hay frente a frente, hay comunistas y apristas. No saben que están peleando por lo mismo y están inventándose cosas. Si alguna vez estos grupos que han estado o están en la cárcel o han estado en la cárcel se hubieran juntado y conversado, tal vez el Perú sería diferente. Sí, también se nota, junto a la ruptura de la línea del tiempo,
a la ruptura de la línea del tiempo en el relato, también se nota que en la parte 4 se llama La fuga de José María, donde más bien hay una miscelánea de temas. Claro, la fuga de José María es el centro del relato. José María Arguedas es prisionero de una infancia horrorosa. Cuando tenía 2 años de edad, se convirtió en un huérfano de madre. Así que su padre lo llevó por diversos sitios, haciendo de padre y de madre, pero luego el abogado ambulante, que era el padre de José María, se casó con una hacendada que era una bestia, se consideraba dueña de 500 indios. Entonces vivió allí el niño, en esa hacienda, pero la mujer lo empujó a que viviera con los sirvientes. Por eso es que José María hablaba quechua, como los indios, hasta que tuvo 12 años de edad, todo el tiempo. Y al mismo tiempo que el quechua pues compartió las vivencias, la manera de concebir el espacio, el tiempo. Y además la madrastra tenía un hijo, Pablo Pacheco. Pablo, que no es pues, precisamente hermanazo, como hermanazo sería si fuera hijo de su padre también, pero no, era un futuro gamonal y que lo torturaba. Cuando el hermanazo le dio una bofetada, lo tiró al suelo, José María rogó a Dios que se lo llevara de una vez, a él. Y tal vez en eso está el recuerdo que lo llevará más tarde al suicidio. Y José María escapa, se va con un burrito por las montañas y recorre durante 2 años los caminos. Entonces, este es el encontrarse con el mundo. Es el centro de mi novela, creo. Y este centro de la novela también aborda el tema de la posible filiación comunista de Arguedas. La verdad es que no estoy muy interesado en eso. Lo que me interesa es el hecho de que Arguedas, en nombre del mundo andino, rechaza la sociedad tal cual está concebida. Y no tiene, en realidad, que yo conozca, no tiene militancia en ningún partido. Pero ser de izquierda es normal, ¿no? Como en cualquier hombre o mujer civilizada en este país. Aborda también esta parte el tema de la recepción de la revolución velasquista. No ese tema. Y habiendo usted revisado concienzudamente la vida de Arguedas a través de sus obras, le hago una pregunta cuya respuesta interesa para el público estudioso de la vida de Arguedas. ¿Cree usted que la dación de la reforma agraria, el 24 de junio del 69, pudo haber tenido un impacto fuerte y decisivo que haya motivado su suicidio el 2 de diciembre del 69? No tiene sentido. El 24 de junio claro, es el cambio, y es un cambio extraordinario en el mundo andino, en el Perú, es una revolución. Eso, ¿cómo puede empujarlo al suicidio de Arguedas? No tendría sentido. ¿Cree usted que pudo haber el sentido que ya no tenía más que hacer en el mundo? Todo lo contrario, él se sabía que tenía una función en su muerte, en su suicidio ahí. Por un lado, una decepción del Perú, que ha abandonado el mundo andino, al contrario, ¿no? La revolución de Velasco Alvarado, la revolución del pueblo y la Fuerza Armada fue un cambio significativo, extraordinario, que no había habido en el Perú en toda su vida republicana. Fue todo un cambio así superior al de la independencia. Si ello no motivó el suicidio de Arguedas,
¿Cree usted que la causa fundamental... No tendrían por qué motivar algo, más bien. Es decir, si a usted le dan algo que usted está esperando, ¿se suicidaría? No tiene ningún sentido eso, sinceramente. Sí, claro. Y si esto entonces no está relacionado y más bien sería un motivo de vivir, ¿por qué se mató? Bueno, no, tampoco lo puedo responder. Pero sí lo que se cuenta en la novela son las desventuras de la infancia en un hogar que la madrastra pues era una bestial madrastra y representaba en cierta manera a este Perú brutal, racista, bestial. Hay una conversación ahí entre la madrastra y un cura y le dice: padre, ¿es cierto que los indios tienen alma? Y dice: sí, claro, desde 1530 y tantos hay una bula pero debe ser un alma diferente, es la madrastra. Es un alma pequeñita porque no van a tener el mismo tamaño de alma que la gente. Entonces, hay un choque entre ese Perú y el Perú de verdad. Hay un choque entre la madrastra y lo que ella llama los indios, que al final de todo, con todo este amasijo racial, ya no existe ni blancos ni indios, somos mestizos todos, pero lo que existe es un racismo patético, que bueno, en esa época, por ejemplo, en los años 30, había una adhesión a los partidos como el nazismo. Bueno, había un partido peruano que tuvo éxito, que tuvo un presidente en el Perú y que pregonaba pues la superioridad de las razas blancas. ¿Óscar R. Benavides? No, antes el partido de Luis Sánchez Cerro, era la Unión Revolucionaria, pregonaba eso y estaba constituido por negros en su mayoría y el presidente era una especie de mulato con indio, ¿no? Pero es decir, como el racismo es patético. También hemos visto a un periodista que ataca a los negros de la selección de fútbol ecuatoriana. Este periodista es negro. Eso es patético, es terrible. Es un invento. Todos los racistas se inventan una raza. Claro. Y en la parte quinta, final, se llama El fuego no se apaga. Un título muy sugerente, para aludir precisamente qué aspecto de la vida de Arguedas. Aquel del que estamos hablando en toda esta conversación, nada es lamentablemente este enfrentamiento que se produjo al caer sometido el pueblo andino. Eso no se ha terminado y nunca se ha acabado el ansia de cambio. Tupac Amaru regresa a cada rato. Es un mito, ¿no? Que en el mundo andino ha regresado varias veces y el fuego no se acaba. ¿Cree usted que este fuego que no se apaga esté relacionado con una utopía andina de índole antiimperialista y socialista? Creo que está relacionado con una utopía, por supuesto. Y creo que las utopías son las que mueven a la gente. Al contrario de lo que quienes supone que las utopías son reaccionarias. ¿Algunas palabras complementarias? Kashkanirajmi. A pesar de todo, y de los momentos terribles que estamos viviendo, a pesar de la muerte, existimos. Eduardo González Viaña, como siempre, muy agradecidos por esta importante contribución y vamos a esperarlo con ansias para su siguiente producción. Muchas gracias. Gracias.